Seguimos en este interesante panel hablando de los nominados al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Una clase que está bien difícil, la verdad. Es una clase que está incómoda de usted definir y como señalada así rápido quiénes ya están dentro, quiénes pueden avanzar. Y precisamente quiero aprovechar que Héctor Gómez está aquí, porque Héctor, antes de yo participar, ya era miembro del comité del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y preguntarte, Héctor, con estas nuevas reglas, ya una pena no está con nosotros Robinson para preguntarle, pero con estas nuevas reglas, esos que aparecen solos por su país ya están dentro, ya se puede decir que son seleccionados. No automáticamente, okay. Simplemente por lo que establecimos de la profundidad, por ejemplo, de países como Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. De cada país se elige el que considere el comité o los periodistas en última instancia quienes tienen los mejores números, pero no eso implica automáticamente que vaya a ser. Que si Miguel va a votar, no va a votar por Cindy Ponzón, aunque aparezca solo en su país. No. Mire, yo te digo algo. Hay un ejemplo que cae como anillo al dedo. Por ejemplo, ustedes recuerdan que hace un tiempo en Grandes Ligas había un formato para Juego de Estrellas que debió existir al menos un representante por cada equipo. Por cada equipo. Y yo recuerdo que Mike Shepardson de los Dodgers fue en una ocasión, y él a sabiendas de que no tenía los números, ¿tú sabes lo que hizo? Le pidió autógrafo a todos los jugadores porque él estaba consciente que él no debió. ¿Tú te acuerdas? Pero porque lo que pasa con el Juego de Estrellas es que cada equipo tiene que ser representado. En este caso no es representación, se está buscando el mérito a la excelencia. La élite, exacto. A la excelencia. En este caso, imagínate cómo tú vas a decir que Sidney Ponzón es más excelente que Bartolo Colón. Vamos a avanzar, porque en este bloque tenemos nosotros que hablar de los venezolanos y los puertorriqueños, que son 7 de cada país. Y empezamos con Venezuela. Los nominados en la boleta por Venezuela son Félix Hernández, Carlos Zambrano, Johan Santana, Maglio Ordóñez, Víctor Martínez, Francisco Rodríguez K-Rod y Freddy García. Héctor Gómez. Empecemos de atrás para adelante. Freddy García. Freddy fue un buen lanzador, no tuvo quizá la estelaridad de un Félix Hernández, las proporciones fueron aceptables, sin embargo volvemos a caer en lo que hemos dicho, ante tanta profundidad, este no es el año para yo en lo personal votar por Freddy García. Dame los numeritos de Félix que tú lo tienes por ahí. Mira, 156 ganados, 108 perdidos, 4.15 de efectividad, fue casi abridor toda su carrera, hasta 376 juegos iniciados, participados y 357 como abridor. El problema que pasa con Félix es, como dice Héctor, señores, ahí hay otros nombres de tipos que dominaron, tipos que tuvieron, mira, el caso de quizás de Félix Hernández es el más interesante, porque fue una carrera muy corta, igual que la de Johan por lesiones. El único pitcher en la historia del béisbol que ha tenido todo lo perfecto, tiró juego perfecto, inning perfecto y inning inmaculado. O sea, ponchó más de 3 en una sola entrada y sacó un inning con 9 picheos. Exacto, es el inmaculado, 3 ponches con apenas el mínimo 9 lanzamientos. Y 4 lanzamientos por cada bateador. Y 4 ponches en un inning y también tiró un juego perfecto. O sea que ya pasamos a hablar de Francisco, de Félix Hernández. Félix ganó, tuvo efectividad de 3.42, ganó 169 partidos, si no me falla la memoria. Y yo votaría por este sí, porque tú revisas. Uno de los sayón más extraños, tuvo un sayón con pocas victorias en un momento determinado. ¿Por qué jugaba un equipo inconsistente? Se demostró, él tuvo sayón con 13 y 12, si no me falla la memoria, y se demostró que en las 12 derrotas de él, el equipo lo había apoyado con 6 carreras. O sea, lo apoyaba con una anotación cada 2 juegos. Así no podía. Claro. Mira, y él venía de haber perdido el sayón contra Lexicon el año antes, que también tuvo excelentes números. Tim Lincecum, fresco, man. Sí. Él ganó 3 sayón, Lincecum, o 2 por lo menos. ¿A dónde habrá ido a parar? Pero bueno, ya estás hablando de Félix Hernández. ¿Tú votarías por Félix? Que le gustaba. Espérate, porque... No, que se peinaba para atrás. No me haga eso, por favor. Bueno, son datos. Lincecum, de todo ese señor. Entonces, por Félix Hernández, ¿tú votarías también? Mira, Félix tiene una carrera muy interesante, pero no está por encima de Johan Santana. Lamentablemente eso no. Es cierto. Entramos en Johan Santana, de los nominados. Mira, también ahora. Lo que pasa con Johan Santana... Dame los numeritos de Johan. 139 ganados, 78 perdidos, 320. No muy tanto bueno. Eso, señores. Mira, líder en ponche 2 veces. Contexto histórico, muy buena. Líder en ponche 2 veces. Los esteroides. Líder en efectividad 3 veces, en 10 años, jugando con Minnesota, que no llegaba a los playoffs, pero no tanto eso. Johan Santana dominó. Johan Santana para mí es el Sandy Koufax de Latinoamérica. Una carrera corta de 10 años, donde
dominó. No es que, oye, tú se lo puedes preguntar a todo el mundo que lo vio. Bueno, Johan Santana pero se puede dominó. votar por los dos, porque decía Robinson en el primer bloque que pueden ser hasta 3 del mismo país, pero como límite 3. Ustedes me están dando entonces los dos, a Johan Santana y a Félix Hernández. Johan número 1, bien distante, y luego Félix Hernández. Johan está en otro nivel. Pero... Y entre el resto de estos 7 que vemos de Venezuela está Magli Ordóñez. ¿Qué pueden decirme de Magli? Buen bateador, Magli Ordóñez. Miguel, si tú lo tienes ahí, me parece que un 300ista de por vida. Te voy a decir una cosa. Magli Ordóñez, señores, para los que no lo saben, tiene el 5º mejor promedio en la historia de Latinoamérica. ¡Wow! El 5º. ¿Cuánto es, Dilo? 309. Ahí está. Después de Edgar Martínez, va él. Porque nosotros, En esa élite está, nosotros por tenemos ejemplo, excepciones. que batió 328 Rocaú. Sí, Rocaru es el Después líder. está Vladimir con 318, Clemente 317, Manny 312. Sí, y Una luego va, élite. entonces va Edgar Martínez y luego va Magli Ordóñez. Ahí está. Está difícil entre los No, venezolanos. y dio candidato casi también. 300 honrones, faltaron 6, dio 294 honrones. Sí. Con un excelente promedio, señor, 309. Está difícil entre los venezolanos entonces, porque los nombres que estamos mencionando tienen números extraordinarios entre latinos. Entonces yo no sé si mencionarles ahora a Freddy García. Freddy fue un gran ser humano. Mira, Respeto, Freddy. Freddy tuvo una era donde fue un gran lanzador. Eso vale Ay, chispa de no. todo. Ay, no se Pero, ofende, mira, Freddy, se no, ofende. no, no, Freddy. Mira, Es tuyo, Freddy. Como tuvo- Chachito, es tuyo. ¿Sabe que Freddy tuvo un excelente récord, 156 con 108? Su efectividad 4.15, pero Freddy quizás tenga uno de los mejores enfrentamientos en la historia, junto con el de Juan Marichal y Warren Spahn. Él y Johan Santana, primera vez en la historia que dos jugadores de la misma raza se enfrentan y están tirándonos hits los dos hasta la octava. Así es. Wow. Pero el problema es que, como hemos ido aclarando, señores, hay personas en la lista de cada país que hay que respetarles. Quizá en otra clase que no haya tanta profundidad, ese hubiese sido un buen jugador para ser electo. Miren, y a propósito de profundidad, Francisco Rodríguez, el K-Rod, lanzador ese- relevista que hizo historia. Es el caso que estás hablando. Tú estás hablando de un tipo que tiene el récord de más salvado en una temporada. 62, Miguel. Sí, y tiene, creo que es el cuarto en toda la historia con más salvado también. Sí, él está Entonces, ahí. ¿cómo tú vas a pasarle por encima a ese tipo de lanzador? Y a Johan Freddy, Santana. Freddy tuvo una, como dice Héctor, tuvo una carrera muy decente, pero cuando tú tienes un tipo como K-Rod es muy difícil. Y Johan muy Santana difícil, ahí, sí. imagínate. Y Víctor Mario Martínez, Ordóñez. ¿mencionamos algo de Víctor Martínez? Buen bateador Víctor también. Sin embargo, lo mismo Mejor que un dice ser Miguel. humano. No, 2.95. Mejor que ser humano. No, no, Ay, no. sí, Mira, tú estás hablando que Víctor Martínez, para que tú veas lo importante, porque la gente no toma en cuenta. ¿Qué es lo primero que tú le pides a un bateador para tú saber si es excelente? Promedio, fuerza y carreras empujadas. Eso es lo único que tú le puedes pedir. La famosa Porque ya tres lo- patas de la tipo el gol. pero Entonces, lo- Víctor sí. Martínez no entra ahí. No, pero Víctor Martínez batió 2.95 en casi 8.000 turnos. Señores, Muy buen promedio. eso es excelente. ¿Cuántos cuadrangulares, Miguel? 246. Para un receptor, que los receptores, a menos que tú seas un aborto a la naturaleza como Pocho Rodríguez, no son conocidos por batear tantos hits. Tú estás hablando de 2.153 hits. De los pocos que han dado 2.000, él es uno. Digo lo mismo, en otra clase, él cabe. Claro. En esta es difícil. Y Carlos Zambrano, para concluir con Venezuela. Carlos fue un caballo de batalla. Yo lo recuerdo porque como pitcher fue quizá el mejor bateador de su generación como pitcher. Carlos Zambrano. No, y tuvo muy Dio buen honrones, récord varios. también. 132 y 91. Efectividad. Carlos Zambrano 366. en un momento llenó Sí. la Pero mira expectativa. mira lo malo de Zambrano. Aunque era un buen ponchador, con 1.600, no llegó a 2.000 entradas. Ah, bueno. No llegó a 2.000 entradas. O sea que tenía un promedio de 5 y un tercio. Y mira que la carrera de él fue larga. Yo recuerdo la carrera de Carlos Santana de muchos años, de Zambrano de muchos años. A ver, Sí, que buscar pero- datos cuántos jonrones dio, porque él dio unos palos. Sí, es También, uno. bateaba bien. Y como te digo, Como mira, pitcher, ¿verdad? Para ser Sí, sí. lanzador. de sus 554 apariciones, 302 fueron como abridor. O sea que tuvo oportunidad de haber tenido quizás más profundidad. Porque cuando tú tienes una cosa que pasa con el lanzador, la gente no entiende. El lanzador solamente se le piden dos cosas. Que es eso me lo enseñó Juan Marichal, señores. Efectividad y entrada lanzada. Porque el único que tiene que garantizar ganar es el manager. Por eso es que lo votan Se cuando lo el está equipo no diciendo gana. alguien que como Don Juan lanzó 3.507 innings, tuvo 3 campañas de 300 más innings y No, una no, cuarta no. que le faltó a un tercio. Y para es hacer hace su cuarta. rato que es miembro del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Hablemos de Puerto Rico, porque nos están quedando dominicanas, donde más hay. Bueno. Puerto Rico también tiene 7. Les menciono por Puerto Rico a Carlos Baerga, Sandy Alomar Jr., Bobby Bonilla, Rubén Sierra, Benito Santiago, Mike Lowell y Javi López. No podremos analizar uno a uno porque no nos va a dar el tiempo,
pero de esos hay nombres muy sonoros. En el caso de, por ejemplo, el mismo Bobby Bonilla, Carlos Baerga. Dígame de usted, ¿por dónde iría su voto? Si Carlos Baerga, nuestro buen amigo que está haciendo un trabajo muy bueno en las redes sociales, no tuvo esa acumulación, por ejemplo, en términos de cuadrangulares 134, no llegó a 1000 empujadas, aunque tuvo una cantidad considerable de hits. Sin embargo, el plus que yo le doy a Carlos Baerga es que en medio de la ofensiva, quizá la mejor ofensiva que había de Cleveland, él fue un estelar. Batió tercer bate ahí, donde estaban, en un momento estaba Manny Ramírez, estaba Kenny Lofton, estaba, óyeme, el que dio 612 honrones, Jim Thome, me parece que... O sea, para ti, Baerga cabe en ese grupo. Yo lo pondría ahí a Baerga por lo que significó el prime que tuvo en un momento determinado. Y Benito Santiago. Mira, en su momento se hablaba de que Tony Peña era el mejor catcher de Grandes Ligas y después como que era Benito Santiago. Benito, un dato, tenía la marca de más hit para un latino en forma consecutiva, en juegos consecutivos, 34 hasta que Luis Castillo, señores, que es otro que debería estar. Pero háblame de Benito. Mira, lo que pasa con Benito es que Benito cae dentro de lo que estamos hablando, dominó su era como receptor. Lamentablemente tuvo un accidente que todos pensamos que nunca volvería a jugar porque quedó cuadripléjico por un tiempo y casi a los 40 años volvió a quechar en Grandes Ligas. Pero en su tiempo todo el mundo lo conocía como uno de los pocos receptores que se podía correr. El caso de Baerga es interesante porque Baerga batió 2.90 y pico, que es lo que te digo, es algo que hay que respetar. Y tuvo un prime muy bueno, unos 5 años muy ofensivos. Fue el segunda base más ofensivo durante 5 años en Grandes Ligas. Sí, que algo, mira, y hasta el mismo Nolan Ryan decía, de los pocos bateadores que él podía decir que no lo pasaba con la recta, Carlos Baerga era uno. Wow, pero tremendo atleta, como dice él. Atleta. Sí. ¿Y qué podemos decir de Javi López? Javi López, muy bueno, catcher en ese equipo de Atlanta. Es un candidato, Miguel, qué bueno que tú destaques los números, porque aparte de su excelencia defensiva, el hombre no fue un A o un fly al catcher. No, 2.87, 539 turnos. Perdón, 2.87 para un catcher es muy bueno. Sí, no, y 5.000 y pico de turnos al bate. 260 honrones. Hubo un año donde rompió el récord de más honrones para un receptor. Exacto. Hasta que lo rompió ahora el venezolano que es diferente, de Kansas City. Salvador Pérez. Salvador Pérez, sí, pero es diferente esta época con esta pelota. Pero no entremos en esos detalles, continúa. Pero lo bueno de Javi que tiene un excelente promedio. Por su valor posicional, yo votaría por él. Lo que hizo, siendo un catcher bueno defensivo, yo votaría por él. ¿Y McLowell? Para mí va a tener que esperar otra boleta. Sí, porque es que lamentablemente cuando tú tienes nombres como Baerga, tienes nombres como Benito Santiago, que es lo que, por eso se lo preguntábamos a Robinson, ¿hay algún tipo de ticket? Porque en Grandes Ligas lo hay, o sea, no está escrito en piedra, pero lo sabemos. Que dio 3.000 hits, o dominar una era, sí, que fue el caso de Sandy Koufax, y aunque muchos quisieron sacárselo por encima a Marichal. Señores, Marichal dominó una era. Nadie ganó más juegos en los 60 que Marichal. Dicho por los mejores. Marichal promedio en la década de los 60, 20 juegos ganados por campaña. 192 victorias en 10 años. Pero no se me desvíen porque nos quedan más boricuas. Me emocionó. Un año que completó 30 juegos. Rubén Sierra, el Indio Sierra. El Indio 2.87 de por vida. Que tu mamá buen bateador. El Indio. Mira, pero delante de esos ahí todavía entiendo que debe esperar otro año más. Ese era uno quizás de los pocos jugadores que tenía, desde que los conocimos, junto con Baerga, tenía una proyección de Salón de la Fama. Ellos tenían 3 jugadores, que eran Juan González, el Indio Sierra, también estaba Pocho Rodríguez, y luego llegó Carlos Baerga. Todo el mundo decía, mira, si esos muchachos siguen como van. González llegó a 100 empujadas una vez antes de un juego estrella. No, y tenía la oportunidad de ser el primer latino con 500 hasta que le pasó Sammy. Sí. Ok, tenemos que irnos a la pausa para venir ya con Dominicana, que es la que más tiene. Plato fuerte. Pero de esos boricuas, mencióname 2 por lo que tú votarías. Yo votaría por Carlos Baerga, por lo que dije del dominio en un momento determinado, y el otro sería el catcher Javi López. Por encima de Benito Santiago. ¿Y usted? Sí. No, yo lo único quizás que diferiría con Héctor sería, yo miraría por Benito por encima de Javi López, y sí creo que me quedaría con Carlos Baerga. No hablamos de Bobby Bonilla, el tiempo no nos dio, pero también tiene su mérito. Que está dentro de los mejores switch hitters de la historia. O sea, bateadores ambidextros. Entre promedio y fuerza. Batió 2.79 y dio 287 jonrones. Buenos números. Pero dicen que el mejor palo de él es que todavía está cobrando. Volvemos en breve, no se vaya nadie.